Buenos días, compañeras, compañeros, amigos, todos. Reiterar el agradecimiento a todos los responsables de las fuerzas políticas que han decidido hoy acompañarnos aquí en un acto en el que, como decía el secretario general de la UGT, os emplazamos a una serie de propuestas prioritarias para las organizaciones sindicales, porque pensamos que son las propuestas necesarias para un país más justo, para un país más solidario, para un país, en definitiva, más decente. Responsables, representantes del Partido Socialista, de Podemos, de Izquierda Unida, de Ciudadanos, del PNV, de Actúa o de Compromís, no sé si me dejo alguno. Gracias de verdad por asistir a este acto. Decía, o dicen que dijo John Lennon, que la vida es lo que te pasa mientras haces otros planes. Parafraseando a John Lennon, en España la vida es lo que te pasa mientras haces campaña electoral, porque llevamos prácticamente 3 años y medio con una situación de inestabilidad política muy importante en este país, ¿no? Y 3 años y medio que ahora van a tener otro hito muy importante en las elecciones del 28 de abril, donde en España suceden muchas cosas de forma cotidiana. En lo que llevamos aquí hablándonos, escuchándonos, seguramente han pasado por aquí no menos de media docena o de 10 hombres y mujeres en unas bicicletas, repartiendo, vaya usted a saber qué, que teóricamente son algo así como empresarios, porque resulta que son autónomos, que trabajan a través de una plataforma, que prácticamente no tienen ningún derecho y que están paulatinamente viéndose por todas las calles de las ciudades y de los pueblos de España. Y esta gente requiere que sus condiciones de trabajo sean reconocidas porque son trabajadores y porque son trabajadoras. Mientras estamos aquí hoy, en España han salido las cifras de desempleo un mes más. Y aunque los datos de paro en términos globales no son malos, la calidad del empleo sigue siendo pésima en España. Menos de la mitad de las personas trabajadoras de este país hoy tienen un contrato indefinido y a jornada completa. Más de la mitad tienen o contratos temporales o contratos a tiempo parcial no deseados o las dos cosas. Todo eso está pasando mientras estamos aquí. Y toda esta gente necesitamos que la política esté a la altura de las circunstancias, que las instituciones estén a la altura de las circunstancias. Estamos aquí para emplazaros con medidas, responsables representantes de los partidos políticos, para emplazaros con medidas que hemos consensuado las organizaciones sindicales. Pero estamos aquí también para decir que la política sigue siendo fundamental, que no vale esconderse en la esquina, que no vale decir que la política no representa a nadie, que sin espacios institucionales que resuelvan los problemas de la gente más débil, ganan los fuertes, que no puede calar entre la clase trabajadora de este país ningún mensaje de desánimo. Y tenemos muchas cosas que criticar a las instituciones y a los partidos. ¿Qué nos vais a contar si llevamos un tiempo intentando modificar reformas laborales o de pensiones y se han quedado bloqueadas? Pero es un momento para llamar a la participación democrática, a la activación del voto, porque este país, porque España, porque Europa se está jugando mucho. Queremos concretar nuestras propuestas. Y queremos, como decía Pepe, que los partidos nos aclaren qué piensan de nuestras propuestas y qué voluntad política tienen para llevarlas adelante. Porque mirad, es relativamente fácil decir que se quieren derogar las reformas laborales.
con estos datos de precariedad, con este desbarajuste de la contratación temporal, es relativamente fácil decir que se quieren derogar las reformas laborales. La pregunta es, ¿va a haber voluntad política, sabiendo la presión que va a tener España desde Europa para no tocar las reformas laborales? ¿Va a haber voluntad política de verdad de modificarlas? ¿Va a haber voluntad política? Emplazamos a los partidos a que digan que sí. ¿En qué términos se van a dar? Que le expliquen estas cosas a la gente. No podemos sufrir, porque es un sufrimiento, una campaña electoral con el lamentable nivel de debate político que estamos viviendo en los últimos meses en España. Con disputa de banderas, con a ver quién dice la chorrada más grande. Necesitamos un debate sobre las cosas que le importan a la mayoría social. Si mañana va a tener un contrato indefinido, si le van a poder echar con causa o sin causa, si una empresa puede rebajarle el sueldo, aunque la empresa dé beneficios millonarios. Contesten esto a la gente y eso es como se activa el voto popular, el voto de la gente que no se va a ir a la extrema derecha si la gente razonable de este país le da una salida razonable a su situación particular. Claro que necesitamos derogar la reforma laboral en muchos de los aspectos centrales. Claro que necesitamos que no se puedan reducir los salarios, que no desaparezcan los convenios, no tener este nivel de precariedad en la contratación. Pero necesitamos a la vez ir pensando en cómo van a ser las relaciones laborales del futuro, que están siendo ya de presente en muchas empresas. ¿Cómo que no se puede llevar un control horario de las empresas porque eso es volver al siglo XIX? En un mundo en el que saben ahora mismo no sé qué multinacionales de las redes sociales cuántos estamos aquí, a qué hora nos levantamos, a qué hora desayunamos y iba a decir una barbaridad. Claro que se puede controlar la distribución de la jornada. Claro que se puede evitar esta precariedad permanente de la gente que no sabe cuándo va a trabajar mañana y cuándo va a salir. Pero hay que regularlo, hay que estar a la altura. No se puede esperar a que los tribunales lo resuelvan todo. Emplazamos a los partidos a tratar de armar también consensos políticos en España, por ejemplo en materia de pensiones. Y basta ya de jugar a la gallinita ciega. Basta ya de decir, donde digo Diego, y es que me han interpretado mal. Yo ya sé lo que dijo Daniel Lacalle sobre pensiones. Y no dijo lo que dicen que dijo, ya lo sé porque le he oído. Pero sí sé lo que piensa. Y sé que piensa que en España tendría que haber un sistema parecido al nórdico, al sueco de pensiones, donde la pensión pública sea mínima y el resto de pensión sea una pensión de capitalización, una cuenta de cada una de las personas para que coticen. Ya sé que eso es lo que piensa, porque lo ha escrito, pero no me interesa tanto lo que piensa Daniel Lacalle como lo que piensa Pablo Casado. ¿Qué piensa Pablo Casado? ¿Defiende un sistema público de pensiones como el que dice que defendía Fátima Báñez o como el que dice que defiende Daniel Lacalle? Cuenten la verdad a la gente. La democracia exige contarle la verdad a la gente. Y queremos saber si el consenso, que ha sido un valor de este país en el Pacto de Toledo, va a seguir vigente después del 28 de abril. El consenso tiene que pasar por recuperar consensos políticos y sociales que había en este país no hace tanto. Y esto pasa por derogar la reforma de pensiones del año 2013 y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones a través de la Ley General de Seguridad Social. Esto pasa por decidir cómo vamos a financiar las pensiones en los próximos 25 años. Dejen de tratar a la ciudadanía como a críos. Se va a incrementar mucho el gasto de pensiones, porque hay más gente mayor y más que la va a haber afortunadamente, porque va a vivir más años y porque va a cobrar pensiones más altas. Pero si ya lo sabemos, 3 puntos y pico de PIB, ¿cuánto supone eso? Lo sabemos también. ¿Cómo se va a financiar eso? Explíquenle eso a la gente. Dejen de tratar a la ciudadanía como a niños a los que distraer con batallitas y con pataditas y explíquennos las cosas de verdad. Esa debiera ser la lógica, la dignidad y la honestidad de la política. Y emplazamos a todos los partidos a que hagan pedagogía con estas cuestiones. Como decía Pepe, como no tenemos mucho tiempo y no queríamos alargar excesivamente el acto, no me voy a extender por el resto de las medidas porque están puestas encima de la mesa. Pero sí concluyo
con 3 reflexiones. La primera tiene que ver con la fiscalidad. Mirad, la fiscalidad es clave para explicar el país que queremos. El discurso sobre la fiscalidad es absolutamente tramposo. Si en España se plantea bajar impuestos, no os quepa ninguna duda, en España se está planteando desmantelar el Estado social. Las ecuaciones es lo que tienen, ¿eh? España tiene una presión fiscal 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Estos son prácticamente 90 y tantos mil millones de euros al año que no se recaudan o que se recaudarían si aquí la presión fiscal fuera como en la media de la Unión Europea. Si con esos 8 puntos de diferencial alguien pretende bajar impuestos, eso va a afectar a las infraestructuras, va a afectar a las pensiones, va a afectar a los sistemas de dependencia, va a afectar a la enseñanza de la sanidad pública, va a afectar al desarrollo del país. Que no nos vendan burras en materia fiscal. España no puede permitirse rebajar su presión fiscal. Otra cosa es dónde se paga y quién paga. Un ataque en serio a la economía sumergida. Evitar que siga habiendo sistemas por los que las empresas, incluso dentro de la ley, pagan menos impuestos que una nómina. Ese es otro de los debates que no podemos perder y que hay que hacer mucha pedagogía. En segundo lugar, el gran reto es reconstruir un contrato social en este país, que se ha resquebrajado. La crisis política, la crisis social en España no se entiende sin entender que el contrato social que teníamos hace 15 o 20 años se ha resquebrajado y sobre todo que para la gente que tiene menos de 45 años parece una utopía, parece una quimera y no lo es perfectamente recuperable ese contrato social. Garantías en el empleo, garantías en la protección social, garantías en las pensiones. No se pueden lanzar mensajes que generen incertidumbre sobre el futuro de las pensiones porque esa es la forma de cargárselo, porque acaba entrando en la cabeza de la gente y acaba pensando que es mejor no cotizar a la seguridad social y mejor que me den a mí 200 euritos que ya me apaño yo la vida. Y eso tiene una trascendencia ideológica enorme, compañeras y compañeros. Hay que recuperar el contrato social. Hay que explicar cómo ese contrato social se financia, qué derechos vamos a tener, qué garantías nos vamos a cubrir entre todos y entre todas, porque así se superará la crisis política y la crisis de legitimidad que tienen las instituciones en España y en toda Europa. Ese es el camino más recto para cortar el camino a la extrema derecha y a las posiciones xenófobas o populistas de la extrema derecha en toda Europa. Ese es el único camino y no entrar en batallas de banderas y no entrar en batallas sobre la Semana Santa o sobre no se sabe qué. Ese es el camino, compañeros y compañeras. E insisto, abordar los retos del futuro. Todo está pasando muy rápido. Todo está pasando muy rápido. Si no se hacen cosas desde las normas, desde la regulación, desde las leyes, desde los parlamentos, el mundo nos va a pasar por encima. Y eso va a afectar, como siempre, a los más débiles, compañeros y compañeras. Y por último, y ahora sí acabo, recuperación de garantías y derechos democráticos. No se ha tocado la ley Mordaza. Sigue vigente el artículo por el que han imputado a 300 y pico personas en delitos vinculados con la huelga. Hay que recuperar el valor de la democracia y de las libertades. No puede ser lo que estamos oyendo de las cloacas en este país. No puede ser. No toleramos esos vestigios del pasado. No toleramos esos vestigios del pasado. La recuperación de la democracia, de las libertades, puesta en valor de todas las libertades, incluidas el diálogo social. Compañeros y compañeras, amigas de los partidos políticos, aquí no estamos 300 o 400 delegados y delegadas, 400 personas y unos responsables sindicales. Aquí estamos un sujeto constitucional, el sindicalismo de clase. Aquí estamos las dos organizaciones de España con más afiliación y con más penetración social que existe en este país. Nosotros defendemos el diálogo social, no porque nos queramos meter en política o mendigar no sé qué medidas. Nosotros defendemos el diálogo social porque eso es democracia. Porque representamos los intereses de los trabajadores, de millones de trabajadores que nos votan a las organizaciones sindicales como votan a los partidos políticos. Y la democracia es un sistema
de legitimidades cruzadas. Y quien no crea en el diálogo social no cree de verdad en un sistema democrático. Y quien no crea en el papel de los agentes sociales no cree de verdad en un sistema democrático. Por tanto, estamos aquí para reivindicar la dignidad del trabajo organizado a través de sus organizaciones sindicales, que son las que representan democráticamente sus derechos, aunque estén más de moda otras cosas que nos vienen muy bien para hacer un poco... Bueno, en fin, no voy a seguir por ahí. Así que mucho ánimo, activación electoral, defensa de los derechos de la gente trabajadora y de alguna manera que seamos conscientes de lo que nos jugamos. Pedagogía, responsables de la política, pedagogía, tomad a la ciudadanía como adultos y vamos a crear un país más justo, más cohesionado y más digno. Eskerrik asko, muchas gracias.